Les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Somos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya e estamos de volta com mais uma programação de estudo Carta a los Romanos. E nos acompanha sempre Pastor Osvaldo Hugo Centurión, que é nosso comentarista. Paz del Senhor, pastor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Ya en este nuevo programa que tenemos para desarrollar hoy, es el número 17, ¿verdad, Pastora Marcia? La parte de número 17 de nuestra programación. Qué rápido estamos yendo, ¿ah? 16º programa. Séptimo. 17º programa. Es femenino el programa. Programa. Sí, ha avanzado bastante. Avançamos, verdade? E que gosto poder saludar a todos nossos amigos fieles e os novos hermanos que estão aderindo a estes estudos. Hacemos este método, que é um método popular, mas fácil de la gente aprender, como estão dizendo aí nas redes sociais, porque estamos versículo por versículo e por isso estamos fazendo por partes, porque uma hora nomás, senão o técnico nos corta todo, verdade? Sí. Pero graças a Deus estamos avançando e muitas pessoas estão acompanhando. Nossos saludos especiais a todos os nossos irmãos de nacionales e internacionales que acompañan la programación, que el Señor añada las ricas bendiciones. Una universidad me dijo, Pastora Marcia, si no le puede facilitar todo para sus alumnos las preguntas. Hay que hablar con la pastora, le dije. Bueno, claro que sí. Que muchas preguntas, porque todo lo que es interesante genera un cierto interés y viene con las preguntas, porque en una ponencia, en cualquier lugar donde haya una exposición, si no hay preguntas es porque el tema no ha sido atractivo o no se le supo presentar. En cambio, nosotros hemos estado respondiendo bastantes preguntas ya y no sé cuánto ya habrá sumado en estos 5 capítulos de la carta de Pablo a los Romanos. Y así es, Pastora Marcia, ¿dónde nos pueden ver la gente, Pastora Marcia? La gente nos puede acompañar en la página del Facebook Asamblea de Dios Paraguay Oficial, también en el canal YouTube Estudio 7 ADP, puede buscar y ahí están disponibles los materiales que puede estar acompañando parte por parte. Excelente. Y bueno, vamos adelante, Pastora Marcia, entonces. Así en mismo. el 16ª programación o 16º programa, nos habíamos quedado en el versículo 3, ¿verdad? Sí. Del capítulo 5. Así donde mismo. se Buena abre una memoria. Sí. Hay un versículo que había quedado en el aire, que yo te cité el versículo 30 o el versículo 4, pero realmente era el versículo 34. Para completar la idea, Pastora Marcia, podíamos leerlo, Claro. de Hebreos y ligar con eso el versículo 4 ya enseguida con esto que venimos haciendo tal vez de una manera sistemática. Tendrán sus dificultades de esa manera, pero por lo menos tiene una idea correlativa para aquellos que le cuesta un poco más avanzar y seguir, como dice aquí la pastora, el hilo del pensamiento. ¿Podríamos leer, Pastora Marcia? Sí. Hebreos capítulo 10. Versículo 34. Versículo Nosotros leímos 34. el 4 y el 30, pero el 34. Sí. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sí, porque el versículo 3 decía aquí, nos gloriamos en las tribulaciones. Y habíamos hablado que estos son los textos olvidados por muchos predicadores, por mucha iglesia. Es como que hay un aire solo de un grito de victoria, pero no siempre es así la vida cristiana. La vida cristiana tiene estos menesteres. Y miren que el autor de esa carta, que no sabemos quién es, carta a los Hebreos, allí dice que la gente cristiana sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, dice. Cualquiera que pierde un objeto o que una persona descuidista o ladrón te quite algo de la casa, siempre incomoda eso, siempre duele perder porque nos acostumbramos con algo, con mi Biblia, con esto.
pero aquí que por causa de Cristo le fueron confiscados sus bienes, ellos dicen que sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. O sea que aquí es el gozo en la tribulación. Quiere decir que mi paz, que es lo que venimos hablando, que nosotros nos saludamos con la paz del Señor por toda nuestra iglesia aquí en Paraguay, en Latinoamérica, y en el lugar donde esté la extensión de la iglesia Asamblea de Dios, la Asamblea de Dios del Brasil, es una costumbre y una buena costumbre porque todos se saludan con la paz del Señor. Y esa paz, dice Pablo aquí, que se goza él en la tribulación. Ahora Hebreo dice que sufrieron el despojo de sus bienes con gozo. Parece una contradicción. Nadie está contento cuando alguien le roba, pero cuando te acontece algo por la causa de Cristo, sí genera como una cierta satisfacción. Así que este es el punto de encuentro entre el 16 y el 17, Pastora Marcia, para seguir adelante. Muy bien, pastor. Entonces seguimos en el capítulo 5, hablando ahora del versículo 4, que dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué se puede decir ahora de este versículo, pastor? La paciencia prueba y la prueba esperanza, ¿verdad? Porque cuando todo va mal, cuando todo es difícil, siempre se genera la paciencia, ¿verdad? Acá esta palabra prueba, Pastora Marcia, no es tan feliz la Reina Valera. La Reina Valera tiene sus ciertas limitaciones en la traducción, como lo tiene cualquier Biblia también. No hay una Biblia traducida que sea y que digamos es exactamente la réplica al original, porque estos se escribieron en códigos y en gramáticas, por decirle, porque no tenía una lengua, las lenguas antiguas, el hebreo, el arameo y el griego, una real academia que pueda ordenarlos. Pero la mayoría, por eso nos surgen preguntas y nos dice, ¿cuál Biblia recomiendan? Recomendamos que el predicador, el pastor, tenga varias versiones porque la Reina Valera es muy buena en su dicción. La de 1960 es la que más pega. La de 1562 y 1602 ya es un castellano desfasado, ya no se habla así, que es lo que vino de Cipriano Casiodoro de Reina y Reina Valera, y el apellido de ellos la Reina Valera. Entonces aquí, en vez de prueba, hubiera dicho carácter bueno. Entonces la paciencia produce un carácter bueno, porque el que no tiene un buen carácter, por lógica consecuencia, Pastora Marcia, es impaciente. Sí. Y yo no sé si usted ha convivido con alguien impaciente, que es un problema muy difícil de sobrellevar. Por eso que la paciencia es fruto del Espíritu. Alguien dijo que la paciencia y el estudio son dos árboles de raíces muy amargas, pero de frutos muy dulces. Y aquí la paciencia, que produce carácter bueno, despierta la esperanza, porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay esperanza? Porque hay una promesa de Dios que está tensionado con la realidad, porque no vemos cumplirse, pero se va a cumplir porque Dios es el que lo prometió. Y Dios nunca va a prometer lo que no va a cumplir. Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Entonces miremos un poquitito algunos textos, Pastora Marcia, que te voy a ir citando. Sí. Santiago, la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, el versículo 2 al 4. Santiago, versículo 1, versículo 2 y 3 y 4. Versículos 2, 3 y 4. Exactamente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como no es no es algo santiagueño, Pastora Marcia, nuestro comentario es de Romanos, pero como que hila el pensamiento de las tribulaciones. Aquí dice, hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas. Cuando se encuentren con muchos problemas de la vida o sufran persecución. Y dice que la paciencia es su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Aquí apunta siempre la Biblia a lo que somos, porque esa prueba que aquí se habla, o esa tribulación, o ese problema, o esa persecución, sí que nos lleva a tener un carácter más apacible, porque hay momentos que tenemos que aprender a estar quietos y esperar el tiempo del Señor. Entonces dice aquí, para que seáis perfectos y cabales. No dice que cuando vos ganaste un 4x4, el auto del año, que ahí estás siendo bendecido, sino que aquí apunta al carácter, a la formación cristiana, para ser justos en otra palabra. Aquí dice perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, porque Dios mira lo que nosotros somos y no tanto lo que sabemos o lo que tenemos, porque se puede orientar hacia ese lado la lucha por los títulos o sobre las posesiones o los bienes materiales de este mundo, que en realidad no son cosas malas, que en realidad no son cosas que despreciables, como alguien podría darlo a entender, sino que eso forma como una ramificación, como una cosa secundaria. Pero lo que somos, eso sí es muy importante. Y podemos leerlo en la primera carta del apóstol Pedro, que es un poquito más adelante, pastora, sí. El versículo 6 del capítulo 1. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora... 1:6. 1:6, sí. Sí, continúa, está muy bien, pastor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Otra vez abre la posibilidad, pastora Marcia, porque Pablo dice en su despedida, ya en el capítulo 20 de Hechos, porque no he rehuido de enseñaros toda la verdad. Hay que enseñarle a la gente que esto puede pasar, puede acontecer. Dice, en los cuales vosotros, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque la prueba produce una aflicción. A nadie le gusta, no es que seamos masoquistas o algo por el estilo, pero se da la posibilidad que seguirle a Cristo, la historia de Cristo puede ser la nuestra. Entonces Pedro habla aquí, el 2:21 del mismo libro, pastora Marcia. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sí, entonces ese es el capítulo 2, el versículo 21. Sí, señor. Muy bien, entonces para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, que lógicamente que tiene consecuencia del versículo anterior, ¿verdad? Pues así haciendo lo bueno sufrir, dice el 20, y lo soportáis. Dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Hay un himno que, por lo menos en la denominación nuestra, que usamos el himnario de gloria de la editorial Vida, ¿verdad? Que es la que provee esos materiales. El 111 dice, quiero seguir las pisadas del maestro. Pero a veces se canta sin pensar lo que está escrito, ¿verdad? Porque aquí las pisadas de Cristo es el camino a Gólgota, es el camino a la cruz, es el camino a la muerte, a la posibilidad como iglesia perseguida que nos acontezca eso. Entonces aquí sufrir por la fe es remar contra la corriente del mundo. A veces somos un extraño en nuestro propio mundo y todo apunta en la formación del carácter cristiano. Eso es lo que tenemos que dejar bien en claro. Pues a pesar de que la Reina Valera no es tan buena, Colosenses 1:24 dice una cuestión ahí, pastora Marcia, pero podríamos leerlo porque se entiende que Pablo no es corredentor con Cristo, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Colosenses
1:24. 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Indudablemente que la traducción no es muy feliz, ¿verdad? Pareciera que Pablo está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y a Cristo su muerte, su preexistencia, su encarnación, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, todos fueron perfectos, no falta nada. Ahora, lo que Pablo da a entender aquí en Colosenses, que él como parte del cuerpo de Cristo sigue sufriendo lo mismo que Cristo. Entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo se entiende en el caso de Hechos 9. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, se le apareció Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ahí es donde decimos que es el cuerpo místico de Jesús. Místico porque antes que nosotros hubieron cientos millones de cristianos que ya murieron de los 2000 años que pasa Pastora Marcia. Pero esos que murieron y nosotros los que vivimos, y si Cristo tarda más para aquellos que predican su venida muy cercana, que es el anuncio del querigma, de la parucía, que puede acontecer, digámoslo de esa manera, sí que todos tienen la posibilidad de ser perseguidos, pero todos son del cuerpo de Cristo, la iglesia. No podemos nosotros decir, este es salvo, este no es salvo, este es bueno. No, eso está en la potestad y en la omnisciencia de Dios. Entonces el que lo hizo una vez, dice la psicología Pastora Marcia, puede que nunca más lo haga, pero el que lo hizo 2 veces puede que nunca más pare, porque así está hecho la mente del hombre, la psiquis del hombre, porque eso es así mismo. Entonces aquí Pablo desde aquel momento dejó de perseguir a la iglesia, paró con eso, y allí Cristo se identifica con su iglesia porque Jesús dijo que Él era el perseguido y no los cristianos. O se entiende que Cristo sufre la persecución de su iglesia a la par que su iglesia. Eso es muy importante. Entonces, podríamos leerlo aquí en segunda carta del apóstol Pablo, segunda a los Corintios. Segunda de Corintios, dice la gente de Pastora Marcia. Sí. Segunda a los Corintios. A los Corintios. Sí. Capítulo Segunda a los 7. Corintios, el capítulo 7, el versículo 4 y 5. Acá ya tengo. ¿Ya tiene? Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Sí, te recomiendo poner en tu perfil, ¿verdad? En serio, como con Sí. cristiano. La iglesia perseguida. ¿Por qué razón la gente no lee estos textos? Porque limitan la enseñanza a un exitismo. El éxito es una bendición, pero puede ser algo de doble filo. Porque aquí dice, estoy sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Parece que Pablo de repente nunca conoció ciertas iglesias aquí en nuestro contexto donde digan pare de sufrir, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, recuerden que después de mucho tiempo de estar en Troas, pasaron el mar Egeo, capítulo 16, y llegaron a Neápolis, y de Neápolis fueron a Macedonia, o llegaron al puerto de Macedonia, y allí en Filipo. Y nosotros miramos lo que aconteció ahí, en Filipo, con la chica endemoniada, el carcelero, después bajaron a Tesalónica, y dice Pablo, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. No es macana eso, Pastor Amor, que el dolor corporal es doloroso también. Y dice, sino que en todo, o sea que de alma, cuerpo y espíritu, en todo, fuimos atribulados. De fuera, conflictos, porque crearon conflictos. De dentro, temores. Es la honestidad de Pablo porque iba a lo desconocido, a un continente nuevo que era Europa,
y Lidia la primera convertida en ese continente. Pero dice de fuera conflicto, o de fuera perseguidores, de fuera como dragones que querían comernos y matarnos, y por dentro temores. O sea que a veces se pinta como un superhéroe, como el que nunca tiene temor, pero Pablo es honesto, dice de dentro temores. Más adelante va a decir más de Tito muchas cosas, pero solamente para poner un poco que en Romanos Pablo recuerda esas cosas también. Y podemos mirar en la misma carta, casi dije en el mismo libro de Pastora Marcia, en la misma Se confunde, carta, ¿verdad? sí, el 4, 8, 9. 4, versículo 8, 9. Sí, Que estamos atribulados em todo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, derribados, pero não destruídos. se supera el miedo. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque Dios promete salvarnos, o por lo menos estar con nosotros, porque el versículo anterior, el famoso que tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso lo citan los predicadores, pero mira, en un culto pentecostal parece que el cántaro de Gedeón, que después rompieron, salieron Tea y cayeron con 300, vencieron al enemigo. Pero hay que leer todo el contexto. Ya dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La angustia no es el móvil motor, en apuros. ¿Cuántas veces, hermano, yo le pedía a tu esposo que me ayude un poco económicamente, que está en apuro, pero no desesperado, no desesperado. Desesperado es la antítesis de la esperanza. Esperanzado y desesperanza, o desesperado, no se dice desesperanza, desesperado. Y dice más, perseguidos, mas no desamparados. Puede perseguirnos hasta el Estado. No hubo una persecución así global del Imperio Romano, pero el cristianismo bajo el Imperio Romano sufrió algunas persecuciones. Derribados, pero no destruidos. Como dice en 10:28 de Mateo, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no puede matar, mas temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, que ese temor reverente es con Dios, pero la espada, la persecución, como dirá más adelante, ya cuando Pablo habla en el capítulo 8, nada puede separarnos del amor de Cristo. Y aquí se entiende esa expresión. Podíamos mirar también, Pastora Marcia, que esta palabra acá en el versículo 9, donde habla de perseguido, angustiado, que habíamos leído. La angustia aquí significa cuando uno le es apretado el cuello, es agarrado y le deja sin aire. Es el contexto griego del Nuevo Testamento cuando Pablo habla angustiado, como que alguien te agarra y te sofoca. Por eso que mucha gente al borde de la muerte generalmente gime. El intento de respirar cuando está uno muy cansado, jadea, ¿verdad? Hacer todos esos gestos. Y eso dice Pablo que llegaron hasta ese punto. Pero Pablo dice, no estoy perdiendo el aire, sigo vivo porque Dios Jesucristo está conmigo. Y esa misma promesa transmitimos a todos aquellos valientes, que puede ser que esto llegue también en la iglesia perseguida. Hay muchísimos lugares donde la iglesia sigue siendo perseguida. La estadística cuando nos dan la gente que tienen de las misiones es increíble, que en este tiempo de la era nuclear, de la era de la informática, por cuestiones religiosas, mucha gente, muchos de nuestros hermanos siguen predicando. Sin embargo, en el mundo cristiano, la libertad es un signo y señal nuestro. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros no les condicionamos al que piensa diferente o a la religión diferente para que no pueda pisar nuestras tierras, sino que la libertad está. No tenemos igualdad de condiciones en muchas otras tierras,
Pero aún así, Pablo dice, aunque angustiado, aunque traten de quitarme y ahorcarme y quitarme el aire, no estamos sin aire porque Cristo está con nosotros. Y eso es demasiado interesante. Podríamos leer Hebreos, o no sé qué, tener otro versículo, Pastora Marcia. Hebreos podríamos leer el 11:33, todo el capítulo 11 presenta de una manera impresionante. Sí. El versículo 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Sí, el 34. Apagaram fuegos impetuosos, evitaram filo de espada, sacaram fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Muy bien, es impresionante los héroes de la fe que se presenta ahí, de la manera que lo presenta el escritor a los hebreos. Cerraron boca de leones, bueno, los héroes o los dioses griegos no son nada sobre estos héroes de la fe. Pero en el 35 hay un corte de ideas que cambia totalmente las ideas que se venían repitiendo. Hay un pero, hay un punto y coma, una conjunción adversativa, que todo lo que viene a decir ahora será contrario a lo que se dijo hasta ahora. Y el 35 nomás como dice... Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Las mujeres recibieron sus muertes. ¿Y después? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea que otros atormentados murieron ahí. El 36 por lo menos, Pastora Marcia. 37. 36 y 37. Sí, puede ser. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Son tremendas cosas, le dice. Acá habla de cristianos, por lo menos acá en el versículo 37. Pobres, angustiados, maltratados, que vivían de cuevas en cuevas, escondidos. Y esa es la iglesia sufriente, el cuerpo de Cristo, que muchos nos hablan. Aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, donde hay plena libertad constitucional, es muy fácil predicar la prosperidad a la gente y culparle si por ahí no tiene un carro último modelo, que está en pecado, que no tenga fe. Pero acá esta gente que está dentro de la lista de los héroes de la fe, por citarlo así, que sí están aquí, Pastora Marcia. Sí. Entonces tendríamos que mirar un poco. Acá para mirar un poco acá en 2 a los Corintios, el capítulo 8, el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Muy bien, Jesús siendo rico se hizo pobre, ¿verdad? Parece toda la antítesis de lo que se predica, y la idea no es contrariar a nadie ni estigmatizar a nadie que esté equivocado. La idea es que hay que enseñar toda la verdad, porque la esperanza no es inactiva. La esperanza no es que, porque hay mucha gente, Pastora Marcia, ¿para qué quiere ir al cielo si aquí viven en palacios, como se dice? Viven como reyes, pero puede invertirse por causa del cristianismo, a no ser que tenga en su interioridad que si aprieta
las tuercas por ahí y venga una persecución, yo deje de ser cristiano y me metice y no diga que yo soy de esa fe, ¿verdad? Entonces es una esperanza activa, no inactiva, porque puede darse esa posibilidad. Y para terminar, por lo menos aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 12, podríamos leerlo, Pastora Marcia. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Muy bien, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. No importa cuándo sea o fijar fechas, pero lo que importa aquí principalmente es que no solo hay que esperar, sino hay que apresurarse. Y apresurarse hacia la venida de Cristo es tener un carácter bueno y alcanzado, porque a eso apunta. No es tanto de una prédica que ni por si acaso le ocurra a Dios encuentre en nosotros una pizca de pecado que nos vamos a subir. Eso no lo dice la Escritura, pero sí espera que alguien madure y pueda madurar en su fe por toda esta circunstancia, llamémosle así, integral, que se debe enseñar en la iglesia a la gente porque puede darse esta situación. Así que, Pastora Marcia, podemos dejar hasta ahí, allí, el versículo 4, que creo que es el que venimos comentando, sí, y avanzar un poco con el 5. Así mismo, pastor. Vamos a seguir entonces leyendo Romanos, el capítulo 5, y ahora para el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que seguimos con la pregunta, pastor. ¿Por qué no avergüenza la esperanza? No avergüenza la esperanza, porque tiene fundamentos. Dijimos que el fundamento es la promesa de Dios. Se habla, en la Reina Valera se usa la palabra arras, las arras del Espíritu, que es el anticipo que uno da o la garantía que la mercadería va a llegar. Es decir, yo me voy a hacer una compra y entrego una parte para que sea real y eficaz ese contrato, porque así se tenía que hacer. Pero eso me da también la garantía que la mercadería va a llegar. En otra palabra, la palabra va a cumplirse. Dios es el que promete. Y Dios no promete a la ligera, como muchas veces ocurre con los cristianos, que a veces hacen promesas que nunca van a cumplir, que nunca cumplieron y que nunca lo están cumpliendo. Y pastor, ¿y cómo podemos entender la llenura del Espíritu Santo? Muy bien, aquí dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ser lleno del amor de Dios en nuestras vidas, por lo menos comentario a los romanos, no saliendo un poco ahí, se puede hablar aquí de las obras. Hasta ahora dijimos que por la obra de la ley no hay salvación. Entiéndase la obra como fruto del encuentro de Dios con el hombre, como el obrar del nuevo hombre, del convertido, porque el amor siempre es acción. El amor, como dijimos la vez anterior, es vivir en éxodo. Si no vive así, solo esperará al prójimo, nunca irá al prójimo. Entonces, ¿dónde se adora a Dios? A Dios se le adora en la vida cristiana, en la vida cotidiana, en la vida de la convivencia con todos los seres conocidos, con los seres queridos y cada uno aquello que nos cuestionas. Es decir, que el cristiano puede ser que alguien lo tenga por enemigo, pero yo como cristiano no puedo tener y decir fulano es un enemigo mío, porque aunque así lo fuera, él es blanco de la misión de Cristo y del alcance del amor de Dios, que con el querigma, el anuncio, la prédica, te tiene que llegar a él.
Entonces, esa llenura tiene que ver con el amor dentro del cristiano, porque apuntamos hasta aquí a un carácter bueno y pleno, porque eso apunta la Escritura. Y no nos olvidemos, Pastora Marcia, que los problemas, los embates de la vida a veces forjan nuestros caracteres, a veces templan. Como dice un dicho, lo que es el agua al cuerpo, lo es las lágrimas al alma, porque muchas veces eso nos hace más sensibles de la miseria, del abandono, de la pobreza, del marginado, del huérfano, de la viuda, de todos aquellos que viven en este mundo tal vez marginados socialmente o tomados como paria social, o como en la Segunda Guerra Mundial se habló de la limpieza étnica, que muchos piensen así. Sin embargo, si alguno estuviera en esa condición, sepa que la razón de este estudio, de esta forma de hablar, que Dios no se ha olvidado de ello, y que la razón de ser de la muerte de Cristo es hasta el último hombre que esté en espera de esa redención tan anhelada y tan soñada. Amén. Bueno, vamos a seguir para el versículo 6 y vamos a hilar un poco hasta el versículo 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser alguno osar a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí, pastor, ¿cuándo fuimos débiles? Dentro de ese versículo 6 al 8. Sí, aquí dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos débiles. Se entiende aquí, Pastora Marcia, la palabra débil tiene como unas 40 acepciones en la Biblia. Acá significa el pecado. El débil aquí es el pecador. Pero Pablo dice, cuando yo soy débil, soy fuerte. Allí nos dice que cuando yo soy pecador, estoy bien, ¿verdad? Diga al débil, fuerte soy, ¿verdad? A los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios entendidos. Entiéndase en cada contexto esa palabra débil. Aquí se entiende que el débil cuando éramos pecadores, porque dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí se entiende al impío como el débil en el pecado. Eso sería, Pastora Marcia, y en algún momento podríamos hablar, porque el 14, mucha gente tomarán en los débiles en la fe. Los débiles, va a ver el capítulo 14, de aquellos que se tropezaban, lo que hoy le llamamos los legalistas, porque yo como carne de chancho, porque no guardo el sábado, o porque mi amigo el pastor fulano no se circuncidó, y bueno, y toda esa historia que le ocasiona una debilidad en su fe a cierta gente. Cierto. Y acá, siguiendo, ¿qué nos explica Pablo en estos versículos 6 al 8? Muy bien, porque es consecuente las ideas. El 6, el 7, el 8 está explicando el versículo 5, porque allí dice que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos débiles aquí, impíos y pecadores. Entonces el versículo 7 nos va a decir que por una cantidad de reos, no salimos nunca de la esfera judicial, porque se entiende la justicia de Dios. Por una cantidad de reos, el juez dice, ¿alguien quiere morir por estos? Y allí viene, como diría en el Apocalipsis, que Juan dice, yo lloraba, porque vi un libro con 7 sellos que no había en la tierra, bajo la tierra, ni en el cielo, en ningún lugar digno de abrir aquel libro. Pero de repente le dice, ya no llores. He aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Y al darse vuelta, él no ve a un león, sino que ve a un cordero. Entonces dice, digno es el cordero de recibir la gloria, la honra, el honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Entonces Jesús es el que se dignó a hacerse hombre, plenamente hombre, y morir por nosotros en la cruz, resucitar de entre los muertos, ascender a los cielos, como dice un documento conciliar, y donde está la diestra intercediendo por nosotros,
¿De dónde vendrá a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Entonces el versículo 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún débiles o pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí está la justicia de Dios. Se puede decir en ese entendido, pastora Marcia, que Dios, en ese entendido, que Jesús es la justicia de Dios. En otro momento vamos a decir que Jesús es el Evangelio. Jesús es el reino de Dios inclusive. Como dice en Marcos, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Ahora, pastora Marcia, me gustaría mirar que ese Dios muestra su amor. Si nosotros miramos el versículo 9, 10, 15 y 17, se va a repetir la palabra mucho más. ¿Podía mirar un poquitito todo lo que habla? El versículo 9 está Sí. escrito, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El versículo 10, Sí. porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El 15. El 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el 17, Y 17. pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Muy bien. Aquí adelantamos un poquitito los textos porque se va a anteponer un momento y otro momento. La vida antes de Cristo y la vida de Cristo. Y en Cristo va a repetir mucho más, mucho más. El versículo 9, 10, 15 y 17. Mucho más. Pero podemos leer para hacer el comentario del 9, pastora Marcia. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí. Acá, ¿qué es ser salvo de la ira, pastor? Que es ser salvo de la ira, ¿verdad? Porque aquí mucho más. Estando ya justificados, por él seremos salvos. Otra vez acá el futuro de la salvación. Seremos salvos. Entonces, salvo de la ira es un resultado de la justificación. En la época antigua, como dice Carvar, la historia y nuestra vida tiene dos tomos. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo reinaba el pecado y por eso vivíamos en la muerte. Ahora, en esta nueva vida, ya estamos en Cristo y reina la vida. En el antiguo eón, como diría, había muerte, ira, pecado. Ahora, en Cristo Jesús fuimos trasladados de ese reino de la oscuridad, de la muerte, del pecado, de la ira, a un reino de la vida, de la luz, del conocimiento. Venimos a un momento a su reino. Nos salva de la ira. O, como dijiste mismo leyendo, pastora, nos salvará. Aquí el versículo 9. Por él seremos salvos de la ira. Es el que apunta a Pablo a lo escatológico. El futuro en Cristo Jesús es más que seguro. El futuro, permaneciendo en la fe en Cristo Jesús, está asegurado por las arras del Espíritu que dijimos anteriormente. Entonces, eso es salvo de la ira, pastora Marcia, del capítulo 5, versículo 9. Pero dentro del versículo 9 hay una siguiente pregunta, estando ya justificado en su sangre. Sí. ¿Por qué en su sangre ya justificado? ¿Por qué en su sangre ya justificado? Jesucristo, dijimos recién, es la justicia de Dios, por los textos que anteceden. Jesucristo es el Evangelio, involucra otro aspecto de la salvación. Lastimosamente yo tengo en casa una Biblia que se repartió mucho en Latinoamérica, influenció mucho la teología porque es de tinte calvinista.
lo que se llama la Biblia del reverendo Scofield, el que es discípulo fiel de John Derby. Y en su comentario 1:16 él habla del Ordus Salutis, es decir, del orden de la salvación, que podemos aumentar la lista allí. El nuevo nacimiento, el arrepentimiento, se puede hablar allí de la metanoia, del cambio de mente, todas esas cosas. Y la sangre tiene que ver con el rescate, Pastora Marcia, de la redención, tiene que ver con la propiciación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la justicia de Dios que se pagó a precio de sangre, y la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Muy bien. Avanzamos poco versículo hoy, Pastora Marcia. Sí, nos quedamos leyendo muchas referencias que nos llevan a un buen pensamiento, un desarrollo de la interpretación del texto. Sí. Y en el versículo 10, pastor, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Acá, ¿cuáles son los resultados de la justicia? Los resultados de la justicia. Pues bien, tenemos que hablar que el resultado de la justicia benéfica. ¿Por qué? Porque siendo enemigos, dice el 10, porque si siendo enemigos, o sea que nos lleva a pensar, ¿por qué éramos enemigos de Dios? Porque Dios es personal, no es el arquitecto divino, el Señor del orden cosmológico, el ser perfecto. Son apelativos o ideas cualitativas sobre un Dios. Aquí es un Dios personal, y este Dios personal se revela a seres personales. No hay nadie que le busque que no pueda hallarlo. Entonces hay un quebrantamiento de esa relación con ese Dios personal porque estamos enemistados. ¿Por qué estamos enemistados? Por la presencia del pecado que está reinando, el pecado, Pastora Marcia. Y bueno, no sé si tenés alguna pregunta más. Acá dentro del versículo 10 otra hay vez mucha aquí. pregunta. Sí, pero podemos tomarlo un poquito más, Pastora Marcia. Un poquito más entonces, Sí. que da gusto, ¿verdad? Sí. Versículo 10 aún habla de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? La reconciliación es un término militar, se sacó de ahí. Es decir, reconciliación porque dijimos, siendo enemigos, ahora reconciliados, porque hubo guerra y ahora hay paz. Principalmente mi pecado, ¿en qué afecta a Dios? Nos queda unos 5 minutitos, ¿verdad? Mi pecado, ¿en qué afecta a Dios, Pastora Marcia? Principalmente en la relacionalidad con Dios. Pablo habla de enemigos. El pecado afecta a la santidad de Dios y su gloria, su dignidad. Reconciliado con Dios, la justificación tiene que ver con lo que hemos hecho, porque por eso estamos en el tribunal, o mejor con lo que hacemos. El elemento reconciliatorio es la muerte del Hijo, y la muerte del Hijo satisface las exigencias divinas. En ese entendido, Jesús es el Hijo de paz. Yo sé que hay un libro que se llama así, Hijo de paz. Este es el único sacrificio que Dios iba a aceptar, que acepta y garantiza que ya no habrá pecado. Cristo lleva todo el pecado de la humanidad en la cruz. Todo el pecado de la humanidad es cancelado el pecado. Es el momento de la reconciliación del hombre con Dios por causa de Cristo. Más que el reino de Dios, se tiene que hablar aquí del reinado de Dios. Y una palabra para dejar para la próxima, dejarte con una pregunta. Me dijiste que era la reconciliación. El trigo está en la iglesia. En la iglesia no hay cizaña, Pastora Marcia. Ahora, en el reino sí hay trigo y cizaña. Y no confundir reino con la iglesia de Dios. ¿Cómo vamos con nuestro horario? Ya estamos ya. Hay un poquito más, 6 minutitos. Entonces podemos continuar con tus preguntas, Pastora Marcia. Bueno. Y ese vamos a tratar de hablarlo en el programa número 18. Así mismo. Aquí hay un partido que tiene muy identificado con ese número, Pastora Marcia. Aquí mismo. hay gente que dice 17 y medio, 19 por no pronunciar eso. El fanatismo político. Ay, Dios. Sí.
Bueno, está muy interesante, da gusto estar discutiendo esos temas que nos edifican tanto, ¿verdad? Sí. Porque podemos hablar sobre reconciliación, redención, justificación, mucha cosa dentro de esos versículos. ¿Podemos terminar eso, pastora Marcia? ¿Podemos? Sí, las preguntas que tenés, la última. Sí, porque son ¿Qué términos, es ¿verdad? reconciliación, me preguntaste? Sí. Un término militar. Que hubo guerra, ahora hay paz. ¿Y la redención? Y la redención es un término comercial. Debíamos algo y ahora se pagó con la muerte de Cristo. La justificación. La justificación, término jurídico. Estábamos como delincuentes o criminales, ahora somos declarados justos, justificados. ¿Y un la término judicial. propiciación? Y la propiciación, término religioso. Es decir, que estábamos alejados de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo como peregrinos, pero Dios nos adoptó, ahora somos hijos de Dios. Y gloria a Dios. Podemos leer el versículo 18 y terminamos Sí, con eso, vamos pastora allá. Marcia. Versículo 18. Y ahí hilamos el pensamiento para el programa número 18, que estará más apasionante que el pecado. Muy bien, pastora Marcia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación De la de vida. vida. Sí, muy bien. Cerramos entonces este capítulo tan apasionante. Se fue sin pensar. Hoy la hora, pastora Marcia. Rapidísimo. ¿Y por qué no oramos, pastora Marcia, por esa gente nuestra, por decirlo, por la iglesia sufriente, por la iglesia perseguida en el mundo? Recordar un poco a nuestra iglesia que oren por ellos, por aquellos hermanos católicos y evangélicos, porque en ese mundo allí no hay el famoso apellido que nos divide, para que los recordemos un poco en nuestra oración. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento donde tú nos brindas de estarmos reunidos en el mismo propósito, en el mismo sentir, de buscar tu rostro, Señor, porque donde buscamos sabemos que hallamos, porque tú, Señor, se manifiesta con tu gracia, con tu poder y con tu misericordia. En esse momento, Senhor, também agora buscamos tu misericórdia em favor de las naciones de la tierra, por las iglesias, Señor, que aún en estos tiempos sufren las persecuciones, que en medio de las pruebas, Señor, aún siguen firmes. Pedimos, ó Deus, a ajuda de tu Santo Espírito em meio, Senhor, de eles, para que pueda dar este fortalecimento espiritual, para que tu, Senhor, reine e seja glorificado em todas as ações, e que tu confirmas, Senhor, suas ricas bendições em la vida de cada família, de cada hijo tuyo, Senhor, que clama por ti. A esta persona, Senhor, que clama nesta tarde, neste dia, que tu, ó Deus, alcança por tu misericórdia, porque tus ojos estão puestos sobre tus hijos, sobre a igreja, Senhor, que clama a ti, que a vezes, Senhor, está passando por alguma crise. Tu sabes, Senhor, como actuar, tu sabes, ó Deus, como alcançar estas vidas e, por lo tanto, ó Deus, ponemos delante de ti para que tu, Senhor, derrame de tu poder, de tu graça. Pedimos, Senhor, todas estas coisas, creyendo em tu favor, que sempre está, Senhor, para aqueles que te buscam. Tus hijos, Senhor, que se curvam delante de ti en este momento, buscando de ti su misericórdia. Te lo rogamos, te pedimos, creyendo, Senhor, em tus favores que a vezes não merecemos, pero tu fidelidade é grande. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. E por lo tanto, Jesus, entregamos todos estes pedidos, agradecidos sempre, Senhor, por tu graça em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Amén. Que Dios cuide, proteja, guíe y acompañe a la iglesia perseguida alrededor del mundo.